encuentra situado en América del Sur y tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados. Además, cuenta con una población de 16.385.068 personas. Su capital es Quito y su moneda es el dólar estadounidense. Cuenta con varios movimientos sociales, pero en este caso nombraremos 3 que se encuentran en Quito. La Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador se constituye en un periodo de intensa movilización y ascenso de la lucha de las masas, en especial de la juventud, tomando como referente las formas organizativas de la FEUE, que para ese entonces tenía 22 años de existencia. En medio de una situación política convulsionada, nace la FESI, el 5 de octubre de 1966. En la primera Conferencia Nacional de Estudiantes Secundarios realizada en el Colegio Nacional Mejía, en Quito. Las delegaciones estudiantiles provenientes de varias provincias, luego de aprobar el orden del día, dan inicio al evento que es considerado por todos los sectores como la Asamblea Constitutiva de la FESI, puesto de que es en noviembre de 1975 cuando se realiza el primer congreso de la FESI. Un hecho relevante fue el que sucedió en marzo de 1966, cuando una dictadura militar sofocó una revuelta estudiantil en la Universidad Central de Quito. Esta se movilizó en rechazo a una serie de denuncias de corrupción, el alto déficit de presupuesto y el alto costo de vida, lo cual desató una ola de huelgas, paralizaciones y manifestaciones en todo el territorio nacional. La FESE se encuentra activa actualmente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador fue fundada el 16 de noviembre de 1986 en Campamento Nueva Vida, en Quito. Tras un largo periodo de gestación, comenzaba en 1980 con la constitución del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es el resultado de la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas, y su objetivo principal es la defensa de las nacionalidades indígenas ecuatorianas en los frentes económico, sociocultural y político, defendiendo el derecho a la autogestión de los territorios étnicos, la conservación de los rasgos culturales y de la identidad indígena y la plena equiparación del indigenado respecto al resto de los ciudadanos. Un hecho relevante fue el acontecido el 30 de agosto de 2017, cuando la CONAIE, como mediadora, resolvió el caso de nombramiento del CONFENAIE. Al finalizar el evento se socializaron las resoluciones y luego realizaron la entrega de la respectiva documentación en la Secretaría Nacional de Gestión Política. La CONAIE se encuentra actualmente activa. La CEDENMA, la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, fue fundada el 5 de agosto de 1988 en Quito. Está constituida con el propósito de representar políticamente la expresión u opinión colectiva del conjunto de organizaciones y redes ecuatorianas dedicadas a la conservación de la naturaleza y el ambiente, la proyección de la dimensión ambiental y la promoción y consecución del aprovechamiento respetuoso y sustentable de los bienes naturales. Un hecho relevante fue el acontecido el 7 de enero del 2017, cuando CEDENMA, frente a la arbitraria acción gubernamental que pretende disolver la organización Acción Ecológica, expresó su irrestricto apoyo y se solidarizó con su lucha. Denunció la agresividad con la que actúa el gobierno frente a las organizaciones sociales que desde su legítima acción de resistencia ejercen oposición a la política extractivista del gobierno, oponiéndose a la pretensión de convertir al Ecuador en un país minero, exigiendo el derecho de los pueblos a la consulta previa y vinculante y haciendo un llamado a la población ecuatoriana para manifestarse contra la forma abusiva e ilegal del gobierno que criminaliza la lucha social. La CEDENMA se encuentra activa actualmente. Análisis. Los 3 movimientos anteriormente expuestos se relacionan en su búsqueda por la igualdad de derechos, cada uno en un marco específico. Reflejan sus ideales a través de sus actos y sus discursos. Como dice Arendt, 2007, con la palabra y el acto nos insertamos al mundo humano, ya que, mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son. Por lo tanto, es a través de estos que reflejan su lucha y buscan soluciones para el conflicto que les atañe. También es importante recordar a Canclini, 2004, cuando expone:
La importancia de contar con leyes y políticas que garanticen el ejercicio de la diferencia en espacios urbanos, en las migraciones nacionales e internacionales, en el reconocimiento de los derechos humanos, resaltando que las políticas de la diferencia son indispensables, ya que se necesitan políticas que fomenten la integración de todos a la sociedad y su interacción con sus diversos miembros, respetando las diferencias de todos a la luz de los derechos humanos. Además, Canclini en su texto de 1998 pone en manifiesto el papel de la cultura como expresión simbólica para sostener una demanda cuando las vías políticas se clausuran, y resalta que las culturas pierden la relación exclusiva con su territorio, pero ganan en comunicación y conocimiento, siendo así evidente que las tradiciones, hábitos, etc. de los diversos grupos no deben ser un motivo de lejanía con otros, sino de interacción, comunicación y enriquecimiento cultural, siendo estas una forma de presentarse ante el mundo. Por todo lo anterior, es evidente que estos movimientos sociales, mediante su entendimiento de cultura a partir de acciones y discursos, se presentan ante la sociedad en búsqueda de reconocimiento y un cambio social que beneficie a todos. El legado de García Moreno, conservador, y de Eloy Alfaro, liberal, inspira el nacimiento de las primeras agrupaciones doctrinarias. En 1923 se funda el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, en 1925 el Partido Conservador Ecuatoriano y el Partido Socialista en 1926. El caudillismo tan marcado en nuestra historia toma el rostro de Velasco Ibarra. Esta matriz, con sus pugnas y divisiones, se mantiene a lo largo de los años. Facciones conservadoras forman el Movimiento Social Cristiano. El Partido Comunista era la expresión dura de la izquierda y el populismo encuentra formas más organizadas desde el CFP. El sistema entra en crisis en el quinto velasquismo y luego de los gobiernos militares la política se renueva. Las corrientes conservadoras tradicionales fortalecen al Partido Social Cristiano y su ala más progresista milita en la democracia cristiana que da forma a la DP. Del liberalismo nacen el Frente Radical Alfarista, las primeras bases de la izquierda democrática y el Partido Demócrata. El socialismo se mantiene en varios frentes. Los comunistas crean el MPD y del ala más radical surge el FADI. El CFP llega al poder en 1979, pero las pugnas entre Roldós y Assad Bucarán marcan su declive. Roldós funda Pueblo, Cambio y Democracia, y tras su muerte nace el PRE. El sistema de partidos se consolida en 1996. Pachacutic plantea una nueva visión de izquierda y se delinean 4 grandes tendencias: PSC, DP, ID y PRE, aunque la debacle de fines de siglo los pone nuevamente en crisis. Del populismo nace el PRIAN de Álvaro Noboa y Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. En el 2006 la izquierda arma un frente novedoso de renovación con Alianza País, que se vuelve un poder hegemónico. La Constitución de Montecristi marca nuevas reglas para las organizaciones políticas. A los partidos que logran sobrevivir o reciclarse, se suman otros a la espera de quedarse en la política ecuatoriana. El movimiento sindical. El mayor crecimiento del sindicalismo se opera entre 1970 y 1984 al calor del modelo industrializador y de fortalecimiento del Estado. Después de este periodo de auge, la clase trabajadora ecuatoriana se ha visto reducida en un número y en presencia social y política. La aplicación de políticas neoliberales demandaba como requisito la flexibilización en el campo laboral, que implicaron una serie de reformas legales, y este proceso se inicia con el gobierno de Rodrigo Borja y alcanza su mayor nivel en el de Lucio Gutiérrez. En los años de 1970 se consolidó un movimiento sindical relativamente vigoroso, aglutinado en 4 centrales de trabajadores: la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE,
la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, COSL, y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, la CEDOCUT. 3 de estas centrales comenzaron a ser dirigidas por militantes de la izquierda en los años 70 y se unificaron en el Frente Único llamado Frente Unitario de los Trabajadores. El FUT convocó a las 2 primeras huelgas nacionales durante la dictadura, el 13 de noviembre de 1975 y el 18 de mayo de 1977. Hacia el final de los años 70, en abril de 1978, el movimiento sindical empezó a mostrar una dinámica relación con sectores urbanos organizados del movimiento barrial, una movilización espontánea de rechazo al alza de los pasajes de transporte urbano conocida como la Guerra de los 4 Reales, debido a que dicho aumento era de 40 centavos de sucre. Se vinculó a la revuelta estudiantil y sindical. En 1982 y 1983, las movilizaciones convocadas por las centrales sindicales en contra de las primeras medidas de ajuste estructural marcaron sin duda el punto más alto de su capacidad de convocatoria social. En la actualidad existen 5 centrales sindicales de alcance social. La Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, es la primera central sindical del país. Se formó en 1938 bajo la inspiración y con el apoyo del Partido Conservador y la Iglesia Católica. En los años 60, la democracia cristiana asume su dirección. Está afiliada a la Central Mundial de Trabajadores y a su filial latinoamericana, la Central Latinoamericana de Trabajadores. Otra de las centrales sindicales es la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. Se formó el 9 de julio de 1944 y fue reconocida legalmente el año siguiente. Los partidos socialistas y comunistas del Ecuador fueron decisivos en su organización inicial. Está afiliada a la Federación Sindical Mundial, FSM. Entre sus organizaciones de base se encuentran tanto trabajadores del sector público como el privado. La Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la COSL, se creó el 1 de mayo de 1962 bajo la inspiración del sindicalismo norteamericano, orientación de la cual se irá alejando en los años 80. Está afiliada a la Central Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y la mayor parte de sus organizaciones de base provienen del sector industrial y agroindustrial. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, se formó el 15 de mayo de 1976 y fue reconocida legalmente en 1988. Surgió de una decisión de la CEDOC fundada en 1938 y que actualmente todavía existe y mantiene una inspiración demócrata cristiana. La CEDOCUT, de inspiración socialista, no está afiliada a ninguna organización internacional. Vértebra a sindicatos y organizaciones de pequeñas y medianas empresas, sectores campesinos y barriales. La Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, se formó el 21 de noviembre de 1982 y fue reconocida legalmente en septiembre de 1994. En su origen está ligada a la acción del Partido Movimiento Popular Democrático y formó parte del Frente Popular. No tiene afiliación sindical internacional. A pesar de la importancia de las centrales sindicales nacionales, la mayor parte de las organizaciones de trabajadores existentes no está afiliada a ninguna de ellas. Solo entre 1984 y el 2005 se legalizaron casi 2.500 organizaciones. En la última década, la formación de organizaciones laborales y artesanales se estancó cayendo hasta 60 o 70 por año, cuando en los años 80 llegó hasta casi 200. Esto se debe al debilitamiento de las organizaciones sindicales. La mayoría de entidades legalizadas entre 1992 y 2005 fueron asociaciones y sindicatos. Además de las centrales sindicales, existen en el Ecuador diversas organizaciones de artesanos. Algunas de muy larga data que funcionan a nivel local y provincial tienen poca actividad. En el plano nacional hay también organizaciones artesanales, pero de muy escasa representatividad. Los pequeños comerciantes. Históricamente en el Ecuador han existido amplios grupos de la población dedicados al pequeño comercio. Son tradicionales los comerciantes ambulantes o randis y las vendedoras de comida preparada, las vivanderas. Pero en las últimas décadas ha crecido enormemente ese sector, que se coloca entre la formalidad y la informalidad, cubriendo una amplísima variedad de productos que van desde comidas, golosinas, ropa y calzado, hasta implementos tecnológicos como CDs, videos y pequeños electrodomésticos. Alrededor de los mercados se gestaron las primeras asociaciones de pequeños comerciantes, que pronto integraron federaciones locales, cantonales y provinciales. En buena parte de los casos, estas organizaciones se integraron a las centrales sindicales seccionales y nacionales.
y ya adquirieron una forma de funcionamiento sindical. En numerosas ocasiones fueron el sector más movilizado del movimiento popular, como en la FTP, Federación de Trabajadores de Pichincha. En otros casos, los comerciantes minoristas se mantuvieron independientes. A nivel nacional, en 1969 surgió la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Ecuador, FENACOM. A esa organización le siguieron otras, también de cobertura nacional, que reclaman también su representatividad. En general, los esfuerzos organizativos de los pequeños comerciantes son más bien dispersos y se dan solamente ante cuestiones inmediatas, como el enfrentamiento de regulaciones municipales y permisos de utilización de los mercados y vías públicas. La gran mayoría de los informales no está organizada. Otros protagonistas sociales. Hay nuevos protagonistas sociales que todavía de una manera dispersa empiezan a desarrollar una corriente que busca construir un proyecto alternativo. El movimiento ecológico que busca mantener el equilibrio entre desarrollo y recursos. Los cristianos que aportan con nuevos valores de compromiso y de organización de los pobres. La teología de liberación desarrolla una nueva conciencia para luchar desde la fe y la palabra de Dios por la liberación de los pobres y de nuestros pueblos. Los organismos de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente, de solidaridad, aportan a la lucha por un mundo diferente. El movimiento barrial aún está disperso en su mayoría y bajo el control de las ONG. Los esfuerzos de reorientación del trabajo barrial aún son muy locales. El movimiento estudiantil, universitario y secundario ha sido controlado y no ha logrado levantar alternativas. Sin embargo, la crisis social que afecta sobre todo a los sectores juveniles crea nuevas condiciones para reconstruir el protagonismo de esta fuerza. Existen varios procesos juveniles que se están desarrollando. Y el movimiento de mujeres, que comienza a constituirse a partir de 1987, cuando se crean espacios de confluencia y de acción. Hoy es un proceso que más bien se ha institucionalizado en el Estado. Gracias queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco, que cuando escupe hace un ruido. Ayer los Mejías protestaban en la esquina, gritando desde el alma todo lo que sentían. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y destrozando almas.
buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las